Ustedes son como una especie de conejillos de India porque esta es la primera vez que voy a dar este taller. Mucho de lo que van a escuchar esta noche va a sonar muy absoluto. Y no es porque no tenga una explicación, sino porque para eso tenemos cursos que dictamos durante el año, un curso de introducción, un curso sobre el árbol de la vida, clases de Zohar todas las semanas, en donde explicamos los detalles y los porqué de mucho de lo que van a escuchar esta noche. Sin embargo, quiero empezar este taller con una historia. Uno de los cabalistas más grandes que existió en la historia fue un cabalista que se lo conocía como el Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria. Vivió en la ciudad de Sfat. En realidad su familia era originaria de España. Después de la Inquisición, su familia se radicó en la ciudad de Sfat, en el norte de Israel, y ahí fue donde se convirtió hasta la fecha en la máxima autoridad en una rama del conocimiento de la Kabbalah que se llama Talmud Eser Sfirot, las leyes de las 10 emanaciones divinas, que es lo que se conoce para aquellos que incursionan otros caminos de espiritualidad, es lo que se conoce como el árbol de la vida. El Ari Akadosh era contemporáneo de otro gran cabalista que se llamaba Rabbi Yosef Karo, que fue quien escribió una cosa que se llama la Halajá, las leyes judías. ¿Sí? Un libro que se llama Shulchan Aruch, que describe el cómo se cumple con los preceptos de la Biblia. Y hay una historia que cuenta en uno de sus libros Rabbi Yosef Karo, que dice que un día llegó a una parte de una cierta ley que no entendía. De hecho, hay toda una historia de que este rabino, Rabbi Yosef Karo, tenía un guía, un maggid, le llamaban, que en realidad no era que él era tan inteligente, sino que tenía tal pureza espiritual que escuchaba la voz de un ángel que le dictaba lo que, ¿sí? Le decía qué hacer, qué escribir. A veces no hace falta ser tan inteligente y es mejor saber qué hacer en el momento adecuado que ser un genio, ¿no? La cosa es que no podía entender un determinado pasaje de la Mishnah, una ley. Y estuvo semanas en su estudio, sin salir, comiendo lo mínimo, sin dormir, hasta que por fin entendió. Salió excitado de tener este conocimiento y se dio cuenta que cuando salió de su estudio era la mitad de la noche. No había, ninguno de sus alumnos estaba ahí, él tenía todo un séquito de grandes sabios que eran sus alumnos. Y no había nadie, y él quería compartir lo que acababa de entender. Y la única persona que estaba ahí era el señor de la limpieza. Entonces se acerca y dice, bueno, por lo menos a alguien se lo voy a decir. Y se le acerca y le dice, no sé cómo se llamaría el señor, le dice, Juancito, ¿qué opinás que quiere decir esta frase de la Mishnah? El señor de la limpieza leyó, pensó 1 minuto, 2, y le dijo exactamente lo que a él le había tomado 2 semanas de velar. Y Rabbi Yosef Karo cayó en una tremenda depresión, ¿sí? Se sentía que era un inútil, ¿sí? Que todo lo que él pensaba, que estaba escribiendo, a lo mejor era todo, no servía para nada. El Ari se entera de esto, lo viene a ver y le pregunta, le dice, ¿qué te pasa? Le cuenta la historia. Le dice, yo te voy a contar una historia de
algo que sucedía en la ciudad de donde viene mi familia. El Ari viene la familia del Ari venía de un lugar del norte de España, en Cataluña, muy cercano a los Pirineos. Y en este pueblo donde vivía su familia no había agua. Había que esperar el agua de deshielo y en verano no había agua. Pero había reservorios de agua que se formaban en la montaña. Y había un señor, le cuenta el Ari a Rabbi Yosef Karo, dice, había un señor que era tan fuerte que él podía subir a la montaña con un yunque, ¿cómo se llama? Yunque, ¿no? Con esto lo que llevan los bueyes, ¿sí? Yugo, con un yugo y 2 baldes vacíos, barriles, cargarlos con agua y traerlos a la ciudad. Yosef Karo lo mira y le dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo y con lo que me está pasando? Le dice, una vez que este señor bajaba el agua de la montaña, todos la podían tomar. Lo que ustedes van a escuchar esta noche cuando yo empecé a estudiar Kabbalah hace 20 años atrás, 2015 va a ser 21 años, estudiar Talmud Eser Sfirot, estudiar lo que ustedes van a escuchar acá en su primera exposición a la Kabbalah, había que esperar años. De hecho, no era una clase que se daba cotidianamente, tenías que ganarte el favor del maestro para que te permitiera estar en las clases de Talmud Eser Sfirot. Y quien fue mi primer maestro, después de 15 años de dar clases de Talmud Eser Sfirot, antes de morir, solo dio la introducción, en esos 15 años, solo explicó la introducción del libro, es un libro que se llama TAS, Talmud Eser Sfirot, solo la introducción. No es mi mérito el que ustedes escuchen lo que van a escuchar. Hay un cambio en el desarrollo espiritual de las personas y en la vida y en la tecnología y a lo que tenemos acceso hoy en día, que de golpe hace que esto sea simple, fácil. El trabajo de miles de años de estos cabalistas en bajar este conocimiento de la montaña hace que hoy ustedes puedan simplemente tomarlo. Y con eso vamos a empezar. ¿Qué es el éxito? Cualquier respuesta es buena. ¿Qué es el éxito? Los que están más cerca. Lograr un objetivo. ¿Qué más? Encontrar una salida. Que se reconozca. Que se reconozca. El esfuerzo y el mérito y el talento. ¿Ok? Que se reconozca el mérito, el esfuerzo y el talento. Ok. Salida. Bien. Todas las respuestas son buenas, ¿eh? No hay equivocados. Que el pensamiento se cumpla. Sentirse pleno. ¿Perdón? Presencia. Ok. Como ya alguien dijo anteriormente, según la lengua española, éxito quiere decir salida. Después están las interpretaciones. Pero literalmente la palabra éxito quiere decir salida. ¿Salir de qué? No sé, de alguna situación en la que estás ahora que quisieras que fuera diferente. Ahora hay que entender, y va a parecer tonto los ejemplos que voy a dar, porque son tontos, pero es importante que veamos cómo ocurre. Si yo tengo hambre
y tengo ganas de comer, tengo hambre, ganas de comer, mi meta es satisfacer ese hambre. Ahora, si yo logro ir a la heladera y encontrar algo para comer o encontrar ingredientes y hacer algo de comer y comer, respecto a esa carencia que tenía, tuve éxito. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Okay? Muy bien. Según la Kabbalah, el éxito, y presten atención, solo van a escuchar también, quiero que lo sepan, muchas palabras en hebreo o en arameo que no es por darle un tinte místico o porque suene más judío el tema. Estos nombres son llaves. Les prometo que hoy se van a ir más confundidos que otra cosa. ¿Sí? Pero cuando lo decanten y lo escuchen y lo relacionen a su vida cotidiana, todos los días van a entender algo nuevo de este taller, o cada vez que lo vean. De acuerdo a la Kabbalah, hice esta mención porque en hebreo éxito se dice atzlajá. Después les voy a contar cuál es la relación. Según la Kabbalah, ¿qué es el éxito? Es la capacidad de materializar una idea. Es decir, tuve la idea de ir a comer y lo logré. ¿Sí? Y no es tan difícil. ¿Sí? Porque si vos conocés tus limitaciones, si sos un gran cocinero, seguramente en tu heladera tenés ingredientes. Pero si conocés tus limitaciones y no sos tan buen cocinero, seguramente en la heladera tenés comida hecha. Después siempre me olvido con este ejemplo. Este video después se ve en el resto de Latinoamérica y no hay heladeras, ¿sí? Hay neveras. Entonces es la misma cosa, ¿eh? La heladera y la nevera. Conociendo cuáles son tus limitaciones, que no quiere decir que no puedas aprender a cocinar o lo que sea, no es tan difícil obtener un determinado resultado. Y el éxito no pasa necesariamente respecto a alimentarte, no pasa porque seas buen cocinero. Ahora, si tu expectativa en tu vida es ser un chef con 3 estrellas o 4 estrellas, entonces ahí es donde es importante que sepas cocinar. Pero respecto a la necesidad de comer, exitosamente todos ustedes lo hacen todos los días, si no, no estarían acá.